O el síndrome de ovarios poliquísticos, que es la forma correcta de denominarlo, es realmente una condición que tiene múltiples facetas. El primer tratamiento para controlar actualmente el ovario poliquístico es lo que dice en inglés lifestyle changes, o sea, el Mm. cambio en estilo de vida es la primera línea de tratamiento. Y claro, una cosa es hablarlo cuando tienes 40 años y otra cosa es hablarlo cuando tienes 15, 16, 20 años, que por supuesto es extremadamente difícil a cualquier edad saber sobrellevar estos cambios físicos. Un día amaneces resplandeciente y otro día estás hinchada. Deben educarse, conocer la patología y entender que es una condición que está acompañándolas durante toda su vida. Somos Mujeres 365, una comunidad que impulsa el desarrollo y bienestar de la mujer. Inspírate con entrevistas y reflexiones y únete, porque tú eres importante. Hola, bienvenidas. Hoy vamos a hablar de un tema que nos genera muchísimas dudas a todas las mujeres, el síndrome de ovarios poliquísticos. Y para poder abordar este tema, estoy junto a la ginecóloga y especialista Tania Herrera. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Estefanía. Mira, los ovarios poliquísticos es uno de los síndromes y temas más importantes que hay en ginecología y obstetricia, así que espero con mucha satisfacción tus preguntas para responderte a tus dudas. Y sin duda es un tema que abarca y aborda a todas las edades de las mujeres. ¿Qué son exactamente los ovarios poliquísticos? Mira, los ovarios poliquísticos o el síndrome de ovarios poliquísticos, que es la forma correcta de denominarlo, es realmente una condición que tiene múltiples facetas. La definición específica es muy controversial y dependiendo del lugar donde estés y los consensos que existen, hay diferentes definiciones. Pero en términos muy concretos, existen tres condiciones que se definen como ovarios poliquísticos. Una en la cual la paciente tiene alteraciones hormonales, la otra donde hay un hiperandrogenismo clínico o bioquímico, y la siguiente que es la más común y quizás la que más preguntan las pacientes y con la que las pacientes la asocian más, y son con las irregularidades menstruales. En definitiva, como bien lo dijiste al inicio y en la introducción, los ovarios poliquísticos están a través o se encuentran a través de toda la vida reproductiva de la mujer, desde la adolescencia hasta la menopausia. Interesante. Claro que sí. ¿Cuál es la diferencia entre tener quistes en los ovarios y el síndrome de ovarios poliquísticos? Lo que ocurre es que, como sabes, en el ciclo menstrual hay los folículos a nivel al inicio del ciclo comienzan a recolectarse diferentes quistes o folículos. Estos folículos van a ir cambiando durante los días dependiendo de la cantidad de hormonas que se van produciendo a partir del ciclo menstrual. Esto hace que se capte uno de esos folículos y que podamos entonces ovular. Al ovular se produce una hormona específica que hace que venga la menstruación. En términos sencillos, ¿qué pasa Sí. con los ovarios poliquísticos? Bueno, los ovarios poliquísticos, imagínate que ese ovario está lleno de pequeños quistecitos, quistecitos que no logran llegar a la superficie, no logran ovular, no logran romperse. Y entonces hay una alteración hormonal de fondo porque no se puede producir la progesterona. ¿Qué causa el síndrome de ovarios poliquísticos? ¿Esto es un tema solo hormonal o también influyen factores como el estilo de vida o la genética? Las causas específicas, como en muchos síndromes en medicina, no se conoce a ciencia cierta. Sin embargo, hay varias condiciones asociadas. Hay un tema de genético que tiene que ver con algunos receptores a nivel de insulina, producción de andrógenos por los ovarios. En definitiva, conocemos que existen diferentes formas de ovarios poliquísticos que están impactados por el tipo de estilo de vida que tiene la paciente. Una paciente sedentaria es una paciente que va a condicionar unos cambios específicos y que va a producir entonces un tipo de ovarios poliquísticos, y una paciente que tiene un estilo de vida saludable evidentemente va a, digamos que controlar la condición. Esto es importante para aclarar en el tema de estilo de vida. Tú has marcado una diferencia entre lo sedentario y una vida activa. ¿Cuál sería la diferencia o sea, ambas personas pueden tener el síndrome de ovarios poliquísticos, pero ¿cuál sería la diferencia
que surgiría según el estilo de vida. ¿Qué le pasa a una persona sedentaria, o sea, inactiva, versus una chica joven? Porque esto no es algo que solo le pasa a una mujer de mayor de 30 años. Hay chicas de 20 años o incluso hasta más jóvenes que tienen estos síndromes de ovarios poliquísticos. ¿Y cuál sería la diferencia? Tratemos de colocarlo primero en la edad de la paciente, como bien lo has Sí, hecho. La edad de la paciente, el índice de masa corporal que tiene la paciente y el tipo de ejercicio que tenga la paciente o el tipo de alimentación y ejercicio que tiene. ok. Evidentemente, aunque no lo creas, el primer tratamiento para controlar actualmente el ovario poliquístico es lo que dice en inglés lifestyle changes, o sea, Dios el mío. cambio en estilo de vida es la primera línea de tratamiento. Evidentemente, hay algunas pacientes que van a tener, por ejemplo, si es una mujer joven y ella está teniendo problemas porque no ovula y no puede quedar embarazada, o el time frame para quedar embarazada se alarga porque no está ovulando, entonces esa paciente solamente con bajar de peso, con una nutrición adecuada y un régimen de ejercicio, es una paciente que va a recuperar sus ciclos de ovulación y queda embarazada, Wow. sin otro tipo de intervención. No estamos hablando de ciclos de inducción de ovulación o de in vitro. Solo con ese tipo de tratamiento va a mejorar. Wow, la verdad es que si hay algo que va avanzando en conocimiento y la ciencia es que el bienestar en general de la paciente, independientemente de la edad, es importante tener en cuenta las consecuencias del estilo de vida, ¿verdad? El ser sedentaria o el estar en actividad, esto es sumamente importante. Y la alimentación, lo que estás mencionando, sin duda causa un efecto totalmente distinto a lo que antes se podía pensar, ¿verdad? Estás Totalmente. diciendo que hoy por hoy una de las alternativas es cambiar tu estilo de vida, alimentarte más sano para que puedas evitar este tipo de situaciones. Estefanía, es la primera línea de tratamiento. O sea, primero hay que empezar con eso y después con todo lo demás. Ahora, para tener más claro, porque uno escucha el síndrome de ovarios poliquísticos por todos lados y en todas las etapas, pero ¿cuáles son los síntomas Ujú. que se presentan? Porque uno no siempre uno sabe que estás teniendo esto. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Mira, con respecto a lo que dices de que uno no siempre sabe ni la paciente ni el médico. Ok. Hay un estudio de hace más o menos 2 años que define que el 70% de las pacientes con ovarios poliquísticos se diagnosticaron tardíamente. Y te estoy hablando de entre 7 y 10 años. Pero con las adolescentes es otro tema porque es bien difícil diagnosticarlas en la adolescencia. Estamos hablando de la mujer adulta. Entonces, de por sí ya hay un problema de que no conocemos y no sabemos los síntomas. Los síntomas más comunes son, como te dije al principio, la irregularidad menstrual. Ok, Eso es lo primerito. ok. La paciente, como no ovula, la clásica es una paciente esta paciente que le viene el periodo, no siempre todos los meses, sino que le va a venir 7 veces al año, es una paciente que no está ovulando. Entonces, esa paciente tiene ciclos anovulatorios, va a tener menos menstruación durante el año. Y lo otro son ciclos irregulares. Ella va a menstruar en un corto tiempo, o sea, los ciclos, el tiempo que le toma menstruar va a ser menor y hay irregularidad menstrual. Ese es el primer síntoma. Otro de los síntomas importantes es el hiperandrogenismo, por el problema metabólico de la producción de andrógenos por los ovarios. Las pacientes van a tener producción de testosterona mayor, los ovarios van a producir testosterona y la paciente en su cuerpo va a identificar hirsutismo. Hirsutismo que actualmente se debe evaluar con escalas visuales análogas, ¿no? En las cuales tú le muestras a la paciente una foto y le dices cómo es la distribución del vello corporal, dónde tiene la distribución del vello, y eso es uno de los síntomas también importantes. Wow, la verdad es que cuántas cosas tenemos que atravesar las mujeres y lo más triste es que desde muy pequeñas, ¿verdad? Sí, Y en este caso tú hablabas del hirsutismo, que viene a sí. ser el tema de la cantidad de vello corporal que comienza a aparecer, pero también existen otras reacciones como por ejemplo la depresión, y es que esto nos afecta a la vanidad de la mujer. Sí, mira, realmente no se habla mucho de la relación de ovarios poliquísticos con síndromes depresivos
y con alteración de la imagen corporal. Pero hoy se sabe que es parte de la evaluación que se debe hacer como médico. Es decir, hay mayor porcentaje de pacientes con este síndrome que tienen depresión, que hay que no solo iniciarles terapia cognitiva, sino también pues tratar de ayudarlas, mandarlas con psicología, y definitivamente esto es algo de lo que debemos hablar, Por supuesto. porque lo que me decías también sobre me siento mal, o sea, me siento mal, tengo retención de líquido, no me siento cómoda con mi cuerpo. Y eso es una parte muy importante, que hay algunos medicamentos que ayudan específicamente para eso, eh, pero que sí, definitivamente hay que hablarlo y no lo estamos hablando. Me gustaría aquí hacer como un espacio para reflexionar un poco, porque mira, hace un rato hablabas sobre la importancia del estilo de vida y luego ahora estamos hablando, justamente hablando en los síntomas, de que puede causar depresión, puede causar, claro, ¿por qué? Porque nos afecta a nuestra imagen. Y claro, una cosa es hablarlo cuando tienes 40 años y otra cosa es hablarlo cuando tienes 15, 16, 20 años, que por supuesto es extremadamente difícil a cualquier edad saber sobrellevar estos cambios físicos. Un día amaneces resplandeciente y otro día estás hinchada y esto va afectando. Entonces, aquí los ginecólogos yo creo que tienen una tarea bastante importante de no Total. solamente enfocarse en la parte física del dolor, que tal vez es lo que uno siempre ha relacionado a este tipo de situaciones, pero también viene la parte psicológica para Total. tratar de que el paciente, sin importar la edad que tenga, no se vea tan afectado emocionalmente. Sí, lo primero que pienso que es que hay que validar los sentimientos del paciente, de la paciente, definitivamente. Y eso es otra esfera de la medicina, pero hay que validarlos, hay Claro. que entenderlos, hay que darle su justa dimensión y hay que darle tratamiento también. No hay que decir que, bueno, eso es así porque tienes esta condición y que, bueno, tienes que tolerarlo. No, no. Hay otras cosas que se pueden hacer. Claro. Doctora, ¿qué impacto puede tener en la fertilidad y en el estado en general de salud? Bueno, mira, dos cosas fundamentales. En la fertilidad, ya sabemos que la paciente de ovarios poliquísticos es una paciente que va a requerir inducción de la ovulación en algunas, ¿no? En medicamentos especiales para poder ovular y así mejorar su posibilidad de tener hijos. Sin embargo, hay algunas pacientes que son resistentes a este tratamiento y que van a terminar en fertilización in vitro. No todas, pero algunas. Y cuando se embarazan, sorprendentemente, la paciente de ovarios poliquísticos arrastra esta condición metabólica al embarazo y tiene más riesgos de pérdidas, tiene más riesgos de alteraciones hormonales, más riesgo de diabetes gestacional. Así que todo otra vez se recarga en el tema de cambios en el estilo de vida, tratar de que no gane mucho peso durante el embarazo. Y cuando la paciente ya pasa esa etapa de, bueno, de tener hijos, entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con la paciente que tiene ovarios poliquísticos? ¿Mágicamente se va? Pues no. Pues no. Esa paciente que entra ya a su perimenopausia o menopausia y que no tiene una, digamos que una estrategia adecuada de no ganancia de peso, no realiza ejercicio, es una paciente que va a entrar en lo que se llama síndrome metabólico. Aumenta su riesgo Wow. de diabetes tipo 2, aumenta su riesgo de enfermedad cardiovascular, de hipertensión arterial y de problemas hepáticos también. Entonces, como ves, es una condición que se alarga a través de la vida de la mujer y que uno tiene que empoderarse y saber cómo puede controlarlo. ¿Por qué a unas mujeres les da y a otras no? Bueno, por todo lo que dijimos, ¿no? Por todo lo que dijimos, porque hay factores genéticos, hay factores bioquímicos que tienen que ver con alteraciones específicas de receptores, no todas las pacientes tienen el mismo estilo de vida, hay disruptores endocrinos en el ambiente, entonces es por eso. Bueno, ahora dígame que hay buenas noticias y cuáles son las alternativas en tratamientos que existen hoy. Ok, bueno, lo primero es lo que te dije y te lo vengo diciendo desde que comenzó el podcast, es el cambio en el estilo de vida. Eso es lo primerísimo, o sea, eso tiene que ir de la mano de la paciente siempre. Hay algunos suplementos hormonales que se han visto, pero que la evidencia no es tan amplia. Sin embargo, utilizan como el inositol, algunos otros suplementos. eh, Estos son naturales. digamos que
digamos, no naturales como tal, pero sí no son medicamentos. Ok, Y otras de las cosas, la metformina. ok. El metformina es un tratamiento también para las pacientes con ovarios poliquísticos. Sin embargo, algunos de los tratamientos tienen efectos adversos que hace que la adherencia no sea tan adecuada. Por eso, cuando regresamos, siempre lo mejor es la terapia, eh, ejercicio, que es algo que la paciente puede controlar. Y no solo eso, sino qué tipo de ejercicio hace. El tipo de ejercicio no es el mismo y tiene muchos beneficios diferentes. Wow. Ajá, exacto. ¿Esto es algo que siempre se ha sabido o que, o que ya con los años la ciencia ha ido descubriendo que esto no es solamente un tema médico de tomarse una pastillita y ya está, se me fue, sino es lo que estamos viendo, lo que me estás diciendo es que está 100% relacionado al estilo de vida? Bueno, realmente cuando hace unos años, hace como 30 años, yo no sé si tú tendrás eso en tu radar, pero lo que se asociaba como tratamiento número uno eran los anticonceptivos orales. Se decía, tómate estas hormonas, que esto es un desbalance hormonal Ujú. y esto te va a controlar los ovarios poliquísticos. Pues no, es una de las herramientas que se puede utilizar en un tipo de paciente. Pero como te dije, no, se ha estudiado en los últimos 20 años y a medida que pasa el tiempo, conocemos más ciertamente el efecto de la nutrición sobre los cambios epigenéticos o la epigenética y la variación de las hormonas y cómo se afecta eso. Por eso que ahora es que sabemos que ese es el impacto real. Bueno, doctora, la verdad es que ha sido una entrevista fantástica y de ir descubriendo que Sí. el bienestar, el estilo de vida de la persona, sin importar la edad, es importantísima. ¿Cuál sería un mensaje final que le dejarías a todas las mujeres que te pueden estar viendo y que están teniendo este síndrome de ovario poliquístico? Bueno, primero que hay que educarse, es lo primero. Así que herramientas como estas que Estefanía les está dando son herramientas que pueden seguir utilizando. Deben educarse, conocer la patología y entender que es una condición que está acompañándolas durante toda su vida. Y tratar de, bueno, de restarle riesgos. Y restarle los riesgos está en las manos de la paciente, no está en las manos del médico, está en las manos de la paciente entender que si ella asume y se empodera de la condición que tiene, puede disminuir sus riesgos a lo largo de la vida. Wow, la verdad es que es increíble. Te agradezco tanto esta entrevista. Creo que nos dejas sumamente educadas, pero sobre todo con el ánimo de empoderarnos. Le agradezco muchísimo, Gracias Tania, a por ti. habernos compartido esta entrevista. Y bueno, yo sé lo difícil que es como mujer desde muy joven sufrir diferentes problemas hormonales. Y mi objetivo al tener especialistas como Tania que nos puedan ayudar a informar, a educar, a compartir y a crecer. Ese es el objetivo de nuestro espacio Mujeres 365. Muchísimas gracias por ser parte y estamos aquí. Te esperamos en el siguiente programa.